Lo que el Señor quiere es que hablemos en esta noche de un tema de mucha importancia, el hombre interior. Y vamos a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 4, a partir del verso 16. 2 de Corintios 4, verso 16. Por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gracias, Señor, por tu palabra, que tu revelación llegue a nuestras vidas, Señor, para que se produzcan en nuestro ser interior los cambios necesarios que tu Espíritu está motivando en nosotros a realizar, para que demos fruto y ese fruto permanezca en el nombre de Jesús. Amén. El lunes pasado, mientras el ministerio de Gemas del Reino estaba orando, vino un temblor de tierra. Ese temblor fue de 5.7, 5.8, con epicentro en la zona cercana a la fosa de Milwaukee, por ahí, entre Puerto Rico y República Dominicana. En el año 2009, el terremoto que hubo en Haití fue de 5.7, y ustedes recuerdan toda la destrucción que hubo. Fue un remenión bien fuerte, y después dice que hubo réplicas, muchas réplicas, no recuerdo la cantidad, pero hablando de más de 40 réplicas posterior a ese temblor de tierra. Y en ese momento yo comencé a pensar, ¿y qué pasaría si nosotros fuéramos víctimas de un accidente fatal que nos llevara de esta tierra? ¿Estamos nosotros preparados? ¿Y qué tal si Cristo nos sorprende con su venida? ¿Estamos nosotros preparados? Hemos hablado en las últimas semanas de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo toca los corazones, toca nuestras emociones, nos sentimos compungidos, y eso es algo natural. Le pasaba a todos los que recibían la predicación en los primeros tiempos de los primeros cristianos, y ocurre cada vez que hay una manifestación de la presencia del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es algo que era evidente cada vez que la palabra era predicada y la gente la recibía, pero una palabra de poder. Los que veían a los discípulos decían, pero y este no es Pedro, estos no son estos del vulgo, gente común y corriente, que nosotros la escuchábamos anteriormente, y cómo los oímos hablar con tanta autoridad. Pero Pedro siempre dijo, no hacemos estas cosas
por autoridad nuestra, sino que lo que estamos haciendo es en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiere decir que la llenura del Espíritu Santo no es para nosotros exhibirnos como muy piadosos, como personas diferentes a los demás, para orgullo nuestro, orgullo espiritual. Hay una falsa concepción que no podemos caer en ella del pentecostal tradicional, de sentir que porque el Espíritu le usa, son más espirituales que todo el mundo. Y es posible que sean más espirituales, pero hoy yo quiero hablarte de lo primero que produce el Espíritu Santo cuando Él te llena. Lo primero que el Espíritu Santo hace es trabajar en el hombre interior nuestro. Las manifestaciones externas vienen como consecuencia y tienen un propósito, y es servir a los demás. Servir a los demás. En esta palabra que hemos leído, dice el verso 15, porque todo lo padecemos por amor a ustedes, para que la gracia que se va extendiendo a través de más y más personas haga que sobreabunde la acción de gracias para la gloria de Dios. Fíjese que el Evangelio no nos dice a nosotros que todo va a ser perfecto, que todo va a caminar conforme a como nosotros esperemos. Porque el Evangelio es de sacrificio, es de padecimiento. Y el verdadero Evangelio no es un Evangelio de felicidad eterna, porque la felicidad eterna nos llegará cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Ahora es de vida abundante. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y otra? En que nosotros vamos a padecer. Ese es el verdadero evangelio. Decir que nosotros, porque venimos a los pies de Jesucristo, no vamos a pasar por conflictos, por crisis, por tribulaciones, no vamos a tener confrontaciones, no vamos a tener situaciones familiares en las relaciones con los demás, que no vamos a enfriarnos por algún tiempo. Si decimos esto, entonces nos hacemos mentirosos, porque no es cierto que venir a los pies del Señor nos resuelve todos los problemas. No es cierto. Ahora, ¿dónde está la diferencia? En la manera en cómo nosotros enfocamos esos problemas. Se trata de una actitud interior. Y por ahí es por donde comienza a formarse el hombre interior. Por donde nosotros comenzamos a ser transformados es desde adentro. No es desde afuera que somos transformados, es desde adentro, en el hombre interior. Dice, por lo cual no desmayamos. Fíjese que el apóstol Pablo está diciendo que los padecimientos son para darle gracias a Dios, para acción de gracia y para gloria de Dios. ¡Wow! La verdad que esto es locura. Porque ¿cómo es que cuando estamos en situaciones que no nos gustan, en padecimientos, en sufrimientos, en conflictos, en crisis, cómo es que le vamos a dar gracias a Dios en medio de la situación? Pues sí. Sí. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre en la vida del cristiano después que usted ha recibido a Jesucristo y ha sido circuncidado de verdad en el corazón, no de manera externa, sino que el Espíritu Santo ha trabajado en su interior y ha producido un propósito de ser diferente, de cambio, un arrepentimiento genuino, un perdón de pecados. Eso va a generar, a producir una transformación
que se va a hacer visible en lo externo. Es por dentro que comienza, es por nuestro interior. Cuando nosotros queremos saber si alguien es o no es de verdad convertido al Señor, que el velo se le haya quitado, es cuando nosotros vemos su carácter, su comportamiento, su manera de actuar. Ahí es donde se prueba si de verdad Dios trabajó el corazón. Lo demás es unción, y la unción no nos pertenece. Usted ora por mucho tiempo, usted se dedica a buscar del Señor y el Espíritu Santo le va a responder porque es ley. Usted va a recibir unción, pero el cambio interior hay que provocarlo. Nosotros tenemos que provocar ese cambio interior. Estar dispuestos a recibir corrección, a recibir consejo. Tenemos que estar dispuestos a escuchar. Tenemos que ceder a lo que queremos. Muchas veces nos vemos en situaciones donde uno quiere que las cosas sean de una manera y uno forza para que sean de esa manera, pero tan pronto el Señor te dice algo diferente, o cuando tú te das cuenta que el camino correcto es el que Dios te está indicando, tú cedes. Y en ese momento tú no entiendes por qué debes hacerlo. Y quizás a veces hasta estás pensando que no va a dar resultado la decisión que tú estás tomando. Pero al final, Dios se glorifica en nuestras vidas cuando nosotros dependemos de Él. No desmayamos, dice el verso 16. ¿Usted sabe lo que es desmayar? Es tirar la toalla. Es desistir, es decir, yo no voy a seguir luchando más con esto. Ya yo no puedo más. Abandoné. Te lo entrego a ti, Señor. ¿Es esa una posición correcta? Bueno, si Dios te ha dicho no lidies con tal o cual persona, el apóstol Pablo mismo, mira, fulano de tal, fue tanta la lucha que tuve que al final se la entregué al Señor. Porque ese me traicionaba, ese me engañaba, ese me hizo tantas cosas que al final yo se lo tuve que entregar al Señor y al Señor que lo juzgue. Muy buena observación. ¿Cómo es que dice? Pero entregárselo a Dios para que sea el Señor que obre. Pero fíjese una cosa, no con ira, no con dolor, no con un corazón que ha sido trastornado completamente por situaciones y que al final la respuesta es, bueno, a Dios que se lo lleve. De eso no es que se trata. Entonces no desmayamos, no nos desanimamos, no tiramos la toalla, no decimos ya no voy a seguir luchando con esto. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es permanente. ¿Contra quiénes? Contra los espíritus que están detrás de las personas. Y eso nunca va a acabar. Si usted tira la toalla, los espíritus van a seguir operando. Si no van a operar en fulano o en fulana, van a operar en otro fulano o otra fulana. Y usted va a tener que enfrentar como quiera situaciones. Pero Dios nos ha dado a nosotros el poder para poder resistir toda prueba. Y no nos pone una, dice la palabra, más allá de la que nosotros podamos soportar. No desmayamos, no nos desanimamos. Nosotros no somos de los que retrocedemos, de los que nos volvemos atrás, sino que caminamos en fe con la firme esperanza de que las promesas de Dios
se cumplirán en nuestras vidas. No desmayamos, sino que aunque nuestro hombre exterior va decayendo, la cana, uno perdiendo masa muscular, la barriguita, todo eso es inevitable. Eso es inevitable. Los tintes son inevitables. Después de cierta edad, son inevitables. Lo puede cambiar de color, pero son inevitables. Y al final, si usted no decide ponérselo, pues como quiera va a tener un tinte blanco. Pero ese es original. Ese no es una copia. Ni de fabricación química. Entonces, ese hombre exterior va decayendo, pero fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero el interior, no obstante, se renueva día a día. ¡Wow! Ese hombre interior se renueva día a día. Y tengo que volver a repetir, esa renovación, ¿dónde es que se produce? Esa renovación se produce en nuestro carácter. Oiga bien, en nuestro carácter. Ahí es donde se produce la renovación nuestra del día a día. Primera de Corintios 15:31, cuando el apóstol Pablo está hablando de la resurrección y de que todos nosotros resucitaremos juntamente con Jesús, él dice, les aseguro, hermano, que cada día muero. Fíjese de qué se trata, de que nosotros tenemos que rendir nuestro yo todos los días. Porque es que cada vez que nos surge una situación donde lo que vemos no nos agrada, o nos llenamos de ira, o queremos vengarnos de lo que el otro está haciendo, o queremos forzar situaciones. Pero lo que Dios hace en nuestro interior por el Espíritu Santo es lo que nos da a nosotros la posibilidad de alcanzar la verdadera vida abundante, que es la que Dios nos ha prometido. Me explico. El fruto del Espíritu es evidente. El fruto se ve. La persona que cambia, la gente dice, wow, pero qué diferente está fulano. ¿Y dónde está esa diferencia? En su manera de ser. Wow, pero no parece el Tachito Somoza de la empresa. Y ese amor y ese cambio, ese dictador que imponía reglas, ¿dónde está? Se quedó atrás. Esa era la vieja manera de vivir. Pero cuando Dios ha trabajado el interior de verdad de una persona, día a día nosotros vamos a producir cambios en nuestra vida. Nos renovamos ¿dónde? Nos renovamos en el hombre interior. Pero ¿dónde reside ese cambio? Es en la mente. Hemos leído Romanos 12:2 que dice, no se amolden a este mundo. No sigan la corriente del mundo. No se conformen a lo que este mundo hace, sino transfórmense. ¿Cómo? Mediante la renovación de la mente. Es en el cambio en nuestra manera de pensar. Pero esto no es una teoría de autoayuda. Es que cuando la situación llega a nuestras vidas, nosotros tenemos que exhibir que el carácter de Cristo. Fíjese que Jesús no nos dejó a nosotros una vida, para llevar una vida en santidad, sin que nos mostrara a nosotros cuál es el modelo. Fíjese que la forma de Jesús fue de hacer las cosas y enseñar cómo eran, para que después lo imitaran. Y el apóstol Pablo también lo hace de igual manera. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Porque nosotros no tenemos la mente del mundo.
sino la mente de Cristo. Pero ¿cómo tenemos nosotros la mente de Cristo? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Comienza por el amor. Comienza por el amor. El amor tiene 3 dimensiones. Amar hacia arriba, a Dios. Amar a uno mismo y amar a los demás. Si usted no se acepta a sí mismo como es difícil mantener una relación. Cuando usted tiene complejos, cuando se vive justificando en sus malas acciones, cuando su mente es una mente cerrada, es imposible producir cambio. ¿Por qué? Porque el cambio comienza desde el interior. Y por donde comienza la evidencia del cambio hacia afuera es cuando nosotros cambiamos hacia adentro. Pero para cambiar hacia adentro tenemos que cambiar de arriba hacia abajo. Es decir, que el Espíritu venga, trabaje en nuestro interior y que nosotros lo dejemos. ¿Por qué? Porque si lo que decimos, no, es que esa es la opinión de Magnolia, yo no estoy de acuerdo con ella. No, esa es la opinión de Rosa, yo no estoy de acuerdo con ella. Pero lo que Rosa está diciendo es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios es lo que dice, entonces tú no puedes cuestionar de que yo no estoy de acuerdo. Porque la palabra de Dios dice que la mujer se somete a su marido. Yo no estoy de acuerdo y yo no tengo derecho. A mí me lo han dicho aquí en la iglesia, pastor, mire, la prédica muy bonita. Pero lo único que no me gustó, ¿cómo es eso? Dice que la mujer tiene que someterse al hombre. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No, pero es la Biblia la que lo dice. Pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero ¿y cómo tú vas a producir cambios en tu interior si tú no estás dispuesta a aceptar lo que dice la palabra de Dios? Pero la Biblia dice también que el hombre debe amar a su mujer. El hombre debe amar a su mujer. ¿Y cómo el hombre ama a la mujer? Cuidándola, protegiéndola, ¿qué más? Respetándola. Si a Rosa yo la tengo como amiga y a Rosa le digo, usted no conoce a la pastora, ¿qué carácter tiene esa mujer? Usted la ve muy bonita y muy bien, pero si usted supiera cómo es Rosa, yo no estoy amando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando nos unimos en matrimonio, los dos venimos a ser un solo ser. Si yo hablo de mi esposa y le sigo la corriente hasta el servicio de la casa, que digo, wow, pero y ya, no le digo nada, pero le estoy celebrando. Yo no le estoy amando. No le estoy amando. Y déjeme decirle, eso es algo que hay que producirlo día a día. ¿Ustedes creen que yo no he caído en un momento? Claro, eso es normal. ¿Por qué? Porque día a día hay que renovarse. Y uno vuelve y cae y tiene que volver otra vez a levantarse. Ese es el día a día del cristiano. Y eso es lo que produce la diferencia. Eso es lo que hace que nosotros podamos vivir una vida en abundancia. Que cuando venga la sentencia en contra, usted diga, pero ven acá, ¿y cómo yo voy a estar feliz con una sentencia en contra mía? Pero tú no sabes lo que Dios está haciendo a tu favor. En un momento, a mí me llegó una sentencia en contra, sí, y me preguntaron, pero ven acá, ¿y cómo tú estás tan tranquilo con una? Yo había aprendido a cambiar mi carácter, porque en otro momento yo me tiraba al piso, lloraba y me desesperaba y me daba deseo de ir y a darle 20 palos o darle un tiro. Claro, pero ese era el carácter de mi viejo hombre. Pero al ser tocado por el Espíritu Santo, wow, tengo que refrenarme. No, yo me voy a aguantar. Yo no puedo ir, al contrario. En medio de la dificultad, gracias Señor, gracias, no sé de qué me estás librando.
6 meses después me dicen, gracias a Dios que tú acataste esa sentencia, porque te tenían preparado una coartada. Si tú te hubieses rebelado en contra de eso, tú no estuvieras vivo. Tú no sabes de lo que Dios te está librando. Tú no sabes de lo que Dios te está preparando. ¿Por qué vamos nosotros a manejar nuestro carácter siendo cristianos como si estuviéramos en la vieja pasada, en la vieja manera de vivir? Ya nosotros tenemos un Dios que nos protege, un Dios que nos cuida, que nos da amor, porque ahí es donde está el amor. Y para que lo podamos nosotros dar también a los demás. Una muestra de que Dios ha trabajado en el hombre interior es el amor. Dice la palabra, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu que se les ha dado. La llenura del Espíritu Santo nos llena de amor, no para rechazar a la gente y decir, ¿y por qué tengo yo que aguantarle? Yo soy el pastor, ¿por qué tengo yo que aguantarle a Gisela, Altagracia, Magnolia, toda su... Óyeme, esto no es que tu carácter tiene que ser un carácter porque tú eres pastor. Es que tu carácter no tiene que ser porque tú eres una líder. Es que el carácter hay que exhibirlo en todo momento y en toda circunstancia. Dale un aplauso al Señor. Es en todo momento y en toda circunstancia. ¿Y usted sabe qué produce eso? Un peso de gloria. Eso produce un peso de gloria. ¿Por qué? Porque cuando tú en medio de la situación, tú le das gracias al Señor, ¿sabe lo que viene? Un gozo inefable. Tú dices, wow, pero ¿y cómo yo me estoy gozando? En lugar de estar tirado en el piso dando todos los gritos al mundo y con una toalla secándome todas las lágrimas, yo me estoy gozando. ¿Por qué? Porque mi carácter ha cambiado y no importa la situación externa que yo esté viviendo, mi confianza está puesta en un Dios que me ama. Segundo elemento que debe exhibir el que ha producido un cambio en el hombre interior, se llama el perdón. Se llama el perdón. Pero el perdón no es escuchar en redes sociales sobre el perdón. El perdón no es escuchar prédica, no es leer escrito del perdón. Es que cuando yo me siento ofendido, en lugar de no cogerle el teléfono, en lugar de responderle, no quiero nada contigo, y vete al... No, es que tenemos que modelar el carácter de Jesús. ¿Qué pasaba cuando a Jesús lo atacaban? Cuando a Jesús le decían que él era un falso profeta, ¿cuál era la respuesta de Jesús? ¿Virulenta? No, no era virulenta. Él no modeló la forma. Cuando a él lo atacaban, él respondía ¿cómo? Con mansedumbre. Y entendía que los espíritus que estaban detrás de esa persona eran los que estaban provocando eso. Ay, estos fariseos. Pero los fariseos, él sabía que detrás de ellos habían espíritus que estaban operando. Y él atacaba a los espíritus. Cuando encontraba una gente, si la persona en alguna situación de enfermedad o esclavitud, en lo que fuera, si la persona tenía el deseo, la decisión de cambiar y se arrepentía, él de una vez le decía, eres sano, tus pecados te son perdonados. Lo primero era el perdón. Pero nosotros queremos vivir guardando todos los días, que me hizo esto, que me hizo el otro. Es que yo no puedo, es que yo no aguanto, porque mire, es que me tiró la toalla para eso. Es que estoy harto de decirle que no me ponga los zapatos en ese lugar. Y entonces acumulando detalle. Es que yo le tengo que poner claro, porque yo me respeto. Yo soy cristiano. Entonces un orgullo espiritual que nos da una licencia para matar.
un orgullo espiritual que nos da licencia para matar, que nos convertimos en asesinos de reputaciones y asesinos espirituales de los demás. Porque nos vamos en lo negativo hasta llevar a la persona a un extremo que la persona tiene que reaccionar. Mire, hay situaciones donde uno dice, wow, si yo no fuera cristiano. Oye, cuando usted llega al punto de si yo no fuera cristiano, hay que revisarse uno mismo. Porque si uno es cristiano, no tiene ni siquiera que cuestionar de que es así porque es cristiano. Yo soy así porque Dios me manda, punto. Yo no tengo que pensar en ninguna otra cosa. Qué lástima que estas prédicas no sean escuchadas por tanta gente, porque resulta que hoy lo que se predica en redes es que todo se va a resolver, que todo en la vida va a ser diferente, que tu situación va a cambiar, que Dios te va a sacar de la situación en la que tú estás. ¿Y es mentira? No, no es mentira. Pero lo fundamental está en que si Cristo viene, nosotros estemos preparados. Y la santidad es un proceso de madurez espiritual. A veces uno se sorprende con muchas personas, uno entiende, y no es juzgándolo, uno entiende que tienen madurez, pero le llega cualquier prueba y se desploman. Cualquier cosita y están en el piso desplomados. No dormí anoche. ¿Y qué pasó? No, lo que me pasó fue que me habló mal. No durmió la noche entera porque fulano le habló mal. Uno tiene que aprender a controlar, porque la renovación es en la mente, a controlar sus pensamientos. Y la manera de poder lograrlo de manera permanente es con la asistencia del Espíritu Santo. Porque no hay otra manera de renovar nuestro ser interior que no sea por la obra del Espíritu Santo en nosotros. El tercer punto hablaba del amor, hablaba del perdón. El tercer punto es la compasión por el necesitado. Wow, qué difícil nos es para nosotros. No, yo no tengo tiempo ahora, yo tengo que ocuparme de lo mío. A mí no me llame, yo no te puedo resolver esa situación. Y a veces tú dejas de ofrecerle una ayuda a una persona que la necesita, porque tú te programaste para algo y después lo que tú te programaste no se dio. Entonces ni hiciste el bien, ni hiciste para lo que tú te programaste. ¿Por qué? Porque el hombre viejo piensa en sí mismo todo el tiempo y en él primero. El hombre renovado no es que piense en lo demás primero, eso es mentira. Piensa en Dios primero. Y porque piensa en Dios primero, entonces Él le da capacidad para poder pensar en lo demás. Porque es que nadie es tan santo y tan espiritual que va a dejar de pensar en sí. Donde está la diferencia es que cuando el momento llega, el que ha sido cambiado en su interior se deja guiar por el Espíritu. Su caminar es según el Espíritu. Y vamos a seguir leyendo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea nos produce en una medida que sobrepasa toda medida un eterno peso de gloria. Ahí es donde está la diferencia, el peso de la gloria que viene cuando tú actúas conforme al hombre espiritual que ha nacido de nuevo en ti. Si ese hombre espiritual que nació de nuevo en ti cuando recibiste a Jesucristo y recibiste el perdón, tú le vives poniendo tu yo por encima, vas a matarlo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que ha sido puesto en ti. Eso hay que avivarlo.
Pero si usted todo el tiempo lo que vive pensando es en su yo, no, porque yo tengo que pensar en mi situación. Y todo el tiempo justificando mi situación. No es que tú no pienses en tu situación. Es que tú busques el equilibrio, sea obediente a la palabra de Dios, que te deje guiar, obedezca a la palabra de Dios. Porque ahí es donde se prueba el amor a Dios. Es en la obediencia a su palabra. Cuando tú dices, bueno, Dios dice eso, pero yo no estoy de acuerdo, de devolver mal por mal. Pero ¿y cómo usted quiere que me maltrató, me ultrajó? Esa líder me acabó. ¿Y cómo que usted quiere? Que yo le responda con mansedumbre. Yo la voy a mandar a donde tengo que mandarla. No, eso es inmadurez espiritual. Eso se llama inmadurez. La madurez espiritual es quebrantamiento. Es quebrantamiento a nuestro yo. Eso es morir al yo. Es muy bonito decir, no, porque hay que morir al yo para poder ver la gloria de Dios. Así, eso es teoría. Pero cuando dicen algo de ti, te pone como una fiera. Porque no es verdad que yo voy a aceptar que me calumnien. No es verdad que yo voy a dejar que mi nombre corra con un chisme por todos los lados. Bueno, pero entonces sigue viviendo conforme a la pasada manera de vivir. Pero tú quieres una vida diferente. Tú tienes que renovar tu hombre interior. Tú tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos nosotros viviendo en esta tierra es pasajero. Y cualquier cosa que nosotros aceptemos de parte de Dios, como un trato de parte de Dios, ¿sabe qué hace Dios? Que nos lo recompense. Dios nos premia. Cuando nosotros nos sacrificamos, cuando nos cuesta hacer las cosas, entonces Dios nos premia. No, porque es que yo no estoy de acuerdo. Yo no voy a aguantar más. Yo estoy harto. Yo estoy harto ya. Y yo sé lo que voy a hacer, la voy a mandar donde tengo que mandarla. Y mañana voy a resolver. Bueno, está bien. Sigue actuando conforme a tu hombre viejo. Que vas a recibir la paga como alguien que no ha nacido de nuevo. Pero tú quieres que Dios obre a tu favor. Como hijo, como hija. Tú tienes que pensar de manera diferente. Tienes que pensar de manera diferente. ¿Y por qué? Porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son para siempre. Hoy vamos a orar para que el Señor nos dé a nosotros convencimiento de pecado, nos dé sabiduría, discernimiento, para nosotros entender cuáles son las cosas que tengo que trabajar en mi hombre interior. El amor, la mansedumbre, el perdón, la compasión por el necesitado. ¿Qué vamos nosotros a hacer con nuestras vidas? Ese es el llamado de Dios hoy a cada uno de nosotros. Venga, vamos a ponernos de pies. ¿A quién le habló el Señor hoy? A mí primero, 2 manos arriba. Porque todos los días tenemos que producir cambios. En este día yo mismo le dije al Señor, Señor, pero ¿cómo caí otra vez en ese mismo error? Porque me había propuesto no hacer algo y terminé haciéndolo. Le dije, wow, Señor, pero nada, ya lo hice, la próxima yo trataré de no volver a hacerlo. Y ese es el proceso nuestro de cada día. Mente abierta, abierto a los cambios.
abierto a los cambios, un yo que muere, que está dispuesto a renunciar ¿a qué? A las pasiones de este mundo, a los deseos de este mundo, a lo que el mundo te vende como bueno, la fama, los vehículos, la buena casa, la buena vida. No que no disfrutemos de los vehículos buenos, no que no disfrutemos de una buena casa, que nuestra mirada no esté puesta en las cosas temporales y pasajeras, sino que nuestra mirada esté puesta siempre en la eternidad. Vamos a orar.